por medio de su amado Hijo Jesucristo, quien es digno de recibir toda honra, toda gloria y toda la alabanza. Le pedimos que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad que nos guiaría toda verdad, se manifieste de una manera gloriosa en medio de nosotros y nos abra el entendimiento del significado, de la importancia de su palabra en nuestro diario vivir para la gloria de su nombre. Manifieste su presencia, permita que los dones del Espíritu Santo se activen cada uno de ellos, Padre, y las oficinas ministeriales se den a conocer a través de este mensaje, Señor. Queremos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de fe en fe y de conquista en conquista, Padre. Queremos ser hijos e hijas llenos de su palabra, de su conocimiento para la gloria de su nombre, Padre. Todo esto se lo pidemos en el glorioso nombre de su amado Hijo Jesucristo. Den un aplauso al Cristo de gloria. Pueden tomar su asiento. Usted sabía que la palabra es una de las cosas más importantes en la vida del cristiano. Hemos predicado varias veces que hay dos cosas que no pueden sustituirse con nada. Sustituirse quiere decir que en vez de usted hacer algo, puede hacer algo más para reemplazar lo que debía de haber hecho. Un sustituto. Y una de ellas es la palabra de Dios. No puede ser sustituida con nada. En la iglesia hay mucho ministerio. Hay gente que se enfoca en alimentar a los huérfanos, otros los desamparados, otros se dedican a que la iglesia esté bien bonita y todo eso. Pero si descuidan el estudio de la palabra, no hay cómo recuperar ese tiempo. El ayudar a los demás no es pecado, no son cosas pecaminosas, pero no son excusas para abandonar la palabra y nuestro diario vivir. No hay manera de sustituir el estudio de la palabra. No hay nada más que usted pueda hacer que diga, en vez de estudiar la Biblia, voy a hacer esto otro y va a tener un resultado que equivale al beneficio a tener la palabra. No existe. Eso también se le aplica a la oración. Usted puede alimentar a cada huérfano sobre la faz de la tierra todos los días, 3 veces por día, pero si usted no ora y usted no estudia la palabra, se está perdiendo del beneficio del estudio de la palabra. No hay nada que lo pueda sustituir, hermano. Amén. Porque el mensaje que yo predico, usted tiene que examinarlo si lo que yo prediqué es verdad. Usted tiene que examinar si el Espíritu que está trabajando en mí es de Dios o no es de Dios. Porque si no lo hace, hermano, se le puede estar echando una calumnia, una mentira, y usted, gloria a Dios. Usted no ha ido a iglesias que cuando la gente, gloria a Dios, pero ¿cómo posible va a decir semejante cosa, gloria a Dios, y lo que acaba de decir no le da la gloria a Dios? Entonces el estudio, ese es el título, la palabra, la espada del Espíritu. Vamos a empezar con Efesios 6:17, la slide 2. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Es una arma de guerra. Que es, ¿qué? La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es un arma de guerra porque estamos en una guerra aunque usted no lo acepte. Estamos en una guerra. Cada día el enemigo le forja dardos a su armadura. Dardos de duda, dardos de enfermedad, dardos de escasez. Y si usted no tiene con qué pelear, va a ser una víctima de Satanás. Entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra escrita, la palabra de Dios, la que Él nos dejó a nosotros. Decía el apóstol Pablo, todo esto se ha escrito, todo lo que está aquí se ha escrito para amonestarnos a nosotros, para darnos un ejemplo de los errores, donde los hombres de Dios fallaron, para que usted no falle. Es un registro y las cosas buenas que hicieron para que usted las ponga en práctica. Entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, debe de ser parte de su vida. Usted debe de respirar la palabra de Dios. Amén. Y el estar aquí hoy en esta noche es lo que estamos haciendo. Estamos ¿qué? Estudiando la palabra de Dios. No lo que salió en Telemundo y en Univisión,
en el Facebook, en el Twitter, no, lo que la palabra tenga que decir. Nos estamos alimentando de algo que nos va a beneficiar mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año. La palabra de Dios es lo único que nos va a beneficiar. ¿Cómo vamos a pelear nuestra guerra? Depende de qué tanta palabra usted crea en su vida. Porque no nomás se trata de memorizarla, aunque es buenísimo, es el paso número 1, memorizársela, pero poner en práctica y ser parte con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Usted sabe, en el libro del Evangelio de Juan, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo que es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Y así como usted tiene que ser uno con Jesús, usted tiene que ser uno con la palabra. O sea, usted tiene que ser que la palabra sea viva en su vida. O sea, que coja vida, que tenga una manifestación, para que no sea solamente un dicho religioso o citar un versículo bíblico porque se lo sabe de memoria. No, tiene que ser uno con él. Usted tiene que creer lo que usted está hablando. Usted tiene que tener la convicción en su corazón lo que usted está decretando. Vamos al siguiente versículo. Aleluya. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es que viva. ¿Cómo es que la palabra de Dios es viva? Cuando usted la cree al pie de la letra. Las personas, los ministros que no creen en sanidad, que creen que el don de sanidad no existe, que era para el tiempo de los apóstoles, que no creen que Dios puede sanar a un enfermo, si es que van al hospital, van a orar por ellos con incredulidad, con duda. Y yo prefiero que no ore por mí si usted no tiene fe que yo voy a ser sanado. Un caso usted ore por mí. Yo necesito a alguien que haga convertido la palabra de Dios viva. Que cuando me diga sana, la palabra se hace viva y recibe la sanidad, recibe la liberación, recibe la bendición. Porque lo que se habló tenía vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, la palabra se activa, hermano. Se activa. Por eso es que usted ve ahora en los tiempos modernos, no hay tantos ministros como los que habían hace 60, 70 años atrás, donde resucitaban muertos cuando declaraban la palabra. Sanaban gente que tenía problemas mentales avanzados, oraban por ellos, eran liberados y se volvían a la normalidad, porque esos hombres de Dios le creían a lo que estaba escrito. Tenía la palabra viva y era eficaz, que era más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, tiene que ponerla en acción. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es cuando la palabra está viva. La palabra, dice aquí que parte el alma, el espíritu, las coyunturas, está hablando que la palabra se aplica a toda área de su vida. La palabra le puede servir a su cuerpo físico, una sanidad. La palabra le puede servir a su espíritu humano, a su alma. Hay enfermedades del alma. Hay mucha gente que le han hecho daño y rehúsan perdonar. Y al no perdonar es una enfermedad espiritual, que lo único que lo puede sanar es creer lo que está escrito, que Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestros conflictos. Entonces, si la persona quiere ser sanada, tiene que creerle a lo que está escrito para la sanación de su alma, que no funciona a través de medicamentos. El doctor le puede dar toda la medicina que tenga al alcance, pero si su enfermedad es en el alma, falta de perdón, angustia, tristeza, pánico, y usted no acude a la medicina espiritual, que es la palabra, usted va a seguir enfermo muchos años más. Va a ser rico el doctor. Y dice,
y parte del espíritu, la parte espiritual. Usted es espiritual, usted es eterno. Usted es espíritu, alma y cuerpo, son tres, pero a la misma vez es una persona. Entonces la Biblia se le aplica a todo ámbito de su vida. Le aplica a todo su cuerpo, ya sea el alma, el espíritu o su cuerpo físico. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra activada, la palabra viva, sabe qué es lo que usted está pasando. La palabra manifestada de tomar vida, que ser edificada, vivificada, sabe lo que usted necesita. Amén. A veces Dios, las veces que hemos ido a evangelizar, con una palabra que Dios me revele, la persona puede ser cambiada. Y cierta ocasión a una persona que pasó por él, le dije: tú eres un Timoteo, tú has sido instruido en las escrituras desde tu niñez, porque lo vi en visión. Y lo que yo vi, se lo dije audiblemente, usando la palabra de discernir. Y ese hombre no fue el mismo, ahora es ministro, porque comenzó a investigar qué era ser un Timoteo. O sea, tenía llamado ministerial. Ha habido ocasiones que la gente se me acerca para oración, y si tiene problemas espirituales, y digo este caso porque yo soy mexicano, y a veces la gente cuando mencionan un país cree que usted está discriminando. No, bajo ninguna circunstancia. Queremos que usted entienda lo que la Biblia dice. Se me acercó, y atrás de esa persona vi figuras que se acostumbran en México, de imágenes de los amayas, de los aztecas. Entonces le digo: tú tienes un problema, tú tienes pacto con Satanás, tú has hecho pacto con Satanás, tú tienes que romper esa maldición que hay sobre ti. Y el hombre cayó al piso llorando y gritando, arrepintiéndose, porque discerní su problema espiritual. Eso es lo que la Biblia está hablando: discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es para sanarnos. Amén. No para que se enoje con el pastor. Si el pastor está predicando un mensaje de adulterio, de fornicación, de avaricia, de falta de perdón, quiere decir que ya Dios le está hablando a usted y le está dando una oportunidad para que usted cambie su estilo de vida. Y si usted endurece su corazón y dice: no, eso alguien le dijo algo porque me vieron. No, nadie le dijo, nadie lo vio. Es Dios que le está hablando, porque eso es lo que hace la palabra aquí en la iglesia, en los hijos de Dios. El juicio tiene que empezar por la casa del Señor. ¿Cómo usted va a corregir al impío? ¿Cómo usted va a corregir a alguien que anda mal si usted anda en el mismo camino? Trate de echarle fuera un demonio que tenga el mismo problema que usted tiene. Le va a decir: tú me vas a echar a mí si yo estoy adentro de ti. Entonces la palabra es para sacar todo esto a la luz. Eso es algo que a nosotros no nos gusta. Nosotros nos gusta tener una vida privada. ¿A quién no le gustaría que nada malo se supiera de lo que usted es? A todo mundo. Pero cuando usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo, cuando usted quiere ser alguien que habla la palabra de Dios, que predica, que canta, que quiere que alguien más sienta la unción de Dios, su vida privada se va, hermano. Se va a ir, porque no puede convivir. Porque la palabra de Dios siempre va a dividir, siempre va a penetrar, siempre va a sacar las cosas a la luz, porque de eso se trata. De sacar todas nuestras escordias, la basura, lo que no le agrada a Dios, sacarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la palabra. A través de la palabra. Ahí en México que hicimos la conferencia, había una señora que anhelaba que los hermanos fueran a la casa a hacer cultos. Y un ministro ahí que no tuvo mucha sabiduría dijo: hermano, nosotros no podemos hacer cultos aquí en su casa. Mire cómo la tiene, la pared llena de ídolos, de la Virgen y de la Santa Muerte. Y la hermana se sintió mal porque el hermano le dijo: ¿cómo vamos a hacer los cultos en su hogar? Por lo menos quítelo durante el culto. Y no quiso.
y estaba adolorida. Cuando yo fui sin saber nada, ajeno al asunto, y oré por ella, yo vi las paredes llenas de esos ídolos. Y yo le dije: usted lo que necesita es limpiar su casa. Saque todo lo que Dios no le agrada de su casa, échelo a la basura. Yo no sabía qué pasaba, pero ella recibió esa palabra, porque la ofensa que recibió, yo le confirmé que era de parte de Dios, que era no es para que se sintiera mal, sino es para que recibiese la bendición que Dios tenía para ella. Esto está hablando de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos quiere puros. Dios nos quiere santos, porque Él es santo. Aleluya. Él es el Dios de la santidad. Él es 3 veces santo, dice la palabra de Dios. Yes. Vamos a la siguiente página. Y no hay cosa criada que no sea ¿qué? Manifestada. O sea, le estoy diciendo lo que dice la Biblia, o me lo estoy inventando aquí. Que Dios todo va a sacar a la luz. Si es que si usted quiere servirle a Dios en este altar, prepárese, que la lupa viene hacia usted. No se asuste, ya le está agarrando el corazón le está palpitando. No hay cosa criada que no sea manifiesta ¿en qué? En su presencia. Está hablando de la Biblia, en la palabra viva y eficaz. Donde no hay palabra viva, hermano, los demonios se sientan año tras año. Según tengo entendido, de acuerdo a los estudios que he hecho sobre los satanistas, que es un requisito que sea miembro de una iglesia por 2 años. Claro, una iglesia donde no haya discernimiento, una iglesia donde no haya visión de liberación, una iglesia donde no se predique la liberación. Obviamente van a estar sentaditos por 2 años, van a ir y se van a agradar con su certificado que aguantaron 2 años en una iglesia. Pero no aquí, ¿verdad? ¿Aló? No aquí en Casa de Refugio. No, aquí lo sacamos a la luz. Echa fuera las veladoras de la Virgen de Guadalupe. Echa fuera todos esos ídolos. Es la palabra que nos dice que lo tenemos que hacer si queremos seguir en los caminos del Señor. No hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? ¿Están qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Anda. ¿Se acuerda el mensaje del tribunal de Cristo? Algún día tendremos que dar cuenta. Las cosas no se van a quedar así, hermano. Es mejor arreglar nuestra vida hoy. Hoy es el día de salvación. Si has de escuchar la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Activa tu fe. Ponla en práctica. Di: Señor, gracias por haberme hablado. Y limpie todo lo que usted cree que le pueda perjudicar en su vida. ¿Ah? Sí, porque muchos le llaman al pastor: pastor, hay alguien en la noche que me asusta. Es el ídolo que usted tiene escondido. Me rasguña la espalda. Me dan con a mí me llama es familiar lejano mío. Me dan con las ollas, con las vasijas. Dijo: tanto así tienes el demonio en la casa. Cuando usted tiene cuando haya esas manifestaciones, es que usted todavía tiene parte de la oscuridad en su casa. No ha limpiado su casa. Haga una limpieza cada en cuando. Porque la gente quiere acumular, que porque es dinero, ¿no? Pero si está involucrado a las tinieblas, hay que deshacerlo. Porque no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas, dar cuentas. Aleluya. ¿Para qué dice esto la Biblia? ¿Para que usted se asuste? No, para que ponga su vida en orden, hermano. Aleluya. Si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. A Jesucristo el justo. Si nosotros le pidemos el perdón, Él nos lo da porque Él es misericordioso. Estamos en la era de los gentiles, donde la salvación es simplemente a través de un arrepentimiento. Amén. Vamos a la siguiente página.
Juan capítulo 12, versículo 48 al 49. Juan 12, 48. Jesucristo hablando. Jesucristo era la palabra de Dios en la tierra, hermano. Gloria a Dios. Él era un rabino. Él era la palabra de Dios. Imagínense. Esto es sinónimo a Cristo. Este libro. Sí. No es que el hombre escribió la Biblia. No. La Biblia dice que los hombres de Dios, santos hombres de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo a que escribiesen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces esto es sinónimo a Cristo. Esto casi que equivale a Cristo si usted lo activa y lo convierte en vida. O sea que cuando usted decrete una palabra, se cumpla a pie de la letra. Juan 12 dice, hablando Jesús, el que me rechaza, está hablando Jesucristo. Jesucristo hablando, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el ¿qué? En el día postrero. O sea, seremos juzgados de acuerdo a lo que está escrito en este libro. Y entre más información usted reciba de este libro, más precaución usted va a tener. Porque la gente que no lee la Biblia se confunde y toma decisiones que no debía de haber tomado porque no entendió que en la palabra prohíbe tal cosa. Pero entre más tiempo usted pase en el Señor, usted debe ir aprendiendo. Conforme, ya de aquí al otro mes usted debe saber más de Dios. Entonces el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La siguiente página dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mire Jesús hablando, hermano. Jesús dice, yo no vine aquí a la tierra a hablar por mi propia cuenta. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Jesucristo fue enviado del Padre Celestial. Amén. Fue el Espíritu Santo que vino sobre María, una jovencita de 16, 17 años. La sombra del Espíritu Santo vino sobre ella y concibió del Espíritu Santo, por donde vino Cristo, del vientre de una mujer. Dice que nos compró con su propia sangre, sangre celestial. Jesús, cuando estaba en el vientre de María, no tenía ni la sangre de José, ni la sangre de María. Era su propia sangre celestial. Él vino de parte del Padre. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. La obediencia. Jesús vino obedeciendo al Padre. Si Jesús tuvo que obedecer al Padre, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros no debemos de obedecer lo que dejó escrito Él? ¿O usted es mejor que Jesús? No, Él era puro, sin mancha, sin pecar, sin transgresión, sin odio, sin amargura. Era Dios manifestado en carne. Nos dice, yo no vine de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Dios Padre, Creador de los cielos y la tierra, envió a su Hijo. Vamos a seguir. En la siguiente página tengo Salmo capítulo 12, Salmo 12, 6. Dice, la palabra de Dios, la palabra de Jehová, son palabras ¿qué? Limpias, hermanos. Este libro tiene palabras limpias. Dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que este librito la gente lo odia. La religión lo odia. La religión popular tuvo este libro prohibido por 1000 años. ¿Usted sabía eso, verdad? La era de la oscuridad
Por 1000 años nadie podía tener una Biblia. La Iglesia Católica, para que no tenga misterio. Pero conforme la transición del tiempo, se levantaron hombres de Dios que comenzaron a leer el Nuevo Testamento. Y comenzó a decir, espérate, me tienen engañado. El que salva es Cristo. Me tiene engañado. El pan de vida es Cristo. La puerta es Cristo. La vida verdadera es Cristo. Él es todo. ¿Cómo es posible que apenas me estoy dando cuenta? Y comenzaron a protestar a los que prohíben el estudio de la palabra. Entonces esta palabra ha pasado por pruebas, ha pasado por fuego. ¿Cuántos quisieran anular la Biblia? Ahora la están quemando, según dicen algunos. La Biblia la están quemando. ¿Qué está pasando? Porque odian la palabra. Pero la palabra ya ha sido puesta bajo pruebas de fuego, hermano. La Biblia ha pasado por muchos años de pruebas y hasta ahorita sigue siendo la palabra de Dios. Amén. Por eso es que dice, séquese la marchita de la flor, séquese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, se cumplirán al pie de la letra. Así es que este libro ha sido puesto bajo de prueba y ha vencido. Amén. Ningún otro libro tiene el poder que tiene la Biblia. Aquí está registrado, aquí usted puede encontrar ciudades, carreteras, valles, montañas, todo lo que está aquí existe sobre la faz de la tierra, porque es un libro de verdad. Gloria a Dios. Amén. Pero si usted te pone a leer otros libros, comienza el místico, no tiene explicación alguna, porque son libros religiosos, pero no tienen lo que es la esencia de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, puesta a prueba, garantizada 100%. Hemos puesto nuestra confianza aquí, y una de ellas es que el día que yo abandone este cuerpo, el estar ausente en este cuerpo, estar presente con Jesús. Yo lo creo al pie de la letra, porque la Biblia lo dice. Amén. Si la Biblia lo dice, lo tenemos que creer tal como está escrito, hermano. Tenemos que ser practicantes de la palabra, porque esta palabra ya fue puesta a prueba. Por más que la hagan tratado de anular en el pasado, no podrán, y tampoco podrán en el futuro. No hay ningún gobierno de dictador, ningún gobierno que haga sobre la faz de la tierra que pueda decir, nosotros hemos logrado eliminar este libro. No. Por más oscuro que se ponga la faz de la tierra, este libro resplandecerá. Amén. Porque nosotros somos parte de esto, somos vivas. Esta palabra la hemos hecho vida. Está viva por medio de usted. Gloria a Dios. Entonces la palabra ya ha sido puesta, ya ha sido refinada. Ya han venido sabios y no la han podido eliminar. Ya han venido gente que de mucha sabiduría y no han podido con la palabra. Porque la palabra viene de parte de Dios. Vamos a la siguiente página. Jeremías, capítulo 23, 28 a 29. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, si usted tiene un sueño, pues cuente su sueño. Pero aquel que se le reveló la palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Quién le está diciendo? Cuando hable la palabra, hermano. Se va a ver más bonito hablando la palabra. Sí, porque muchos están desesperados subirse al altar a contar sus tragedias, sus dolencias, su fracaso. No, tenemos que contar lo que está escrito, hermano. Para problemas, sigue en el mundo. Aquí contamos la maravilla de Dios. El que tuviera sueño, cuente el sueño. A quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. La siguiente página. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra no es fácil. Si fuera fácil, tuviera todo el mundo ya en esto. No, la palabra nos confronta, hermano. La palabra es como fuego. Dios cada en cuando toma un tiempecito y lo pasa a usted por un horno
¿Ah? Y si usted edificó sobre filosofía de hombre, si usted edificó sobre su propio intelecto, si usted edificó con sus propias ideas, entonces usted está fabricando su casa con jarasca, dice la Biblia. Usted está edificando su casa con madera, dice la Biblia, con heno, dice la Biblia. Cuando su casa debe estar sobre ¿qué? Sobre la roca. Su casa debe ser hecha con materiales que aguanten el fuego, como la plata, el oro y las piedras preciosas, que eso es lo que está aquí en este libro. Esta es como una joya, que el que la descubre se beneficiará de esta joya. Amén. Si usted se atreve a sumergirse en este libro, usted cambiará su vida, como usted vive su vida. Porque la palabra es como fuego, le quita todo lo que no debe estar en su vida. Le consume todo lo que no es de Dios, sale volando, sale quemado. Y es como martillo que quebranta la piedra. Cuando usted tiene un problema, usted lo considera algo difícil de pasar. Las circunstancias que vivimos en nuestro diario vivir, los conflictos de nuestras vidas, ¿cómo lo vamos a vencer? A través de la palabra. La piedra aquí se puede decir que significa un conflicto que usted tiene. Pero usted comienza a decretar la palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Yo no voy a seguir enfermo. Yo decreto mi sanidad. O sea, si se convierte viva y eficaz, la palabra va a vencer. Pero a veces la gente se cansa porque no vino el pastor a orar, y como no llegó, ya todo el mundo se cayó. No llegó porque no había para la gasolina, no dio para la gasolina. Pero la palabra, si usted la pone en práctica, quebranta la piedra. ¿Cuál es su problema? Busque versículos que estén relacionados con su problema y aplíquelos creyéndolos. Golpee sus problemas con la palabra de Dios. Tiene problemas con sus hijos, póngalos ante Dios conforme está decretado en la palabra. Que ven a mí todo aquel que está cansado y fatigado del mundo, yo os haré descansar, dice el Señor. Yo daré un descanso, yo daré un refrigerio. Entonces la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Sus problemas pueden ser eliminados si usted se aferra a esta palabra. Lo he mirado muchas veces en mi vida, que los recursos se han acabado, las conexiones ya no están ahí. Lo único que nos ha quedado es lo que está escrito, y hemos vencido, porque la palabra es como un martillo. Golpea. Aleluya. Golpea. Sí, quizá no rompa la roca en un día o un mes o 2 meses, pero si usted sigue golpeando la roca, el problema suyo, tarde o temprano usted recibirá su victoria. Eso es la palabra. Gloria a Cristo. Aquí saqué un pasaje que quiere estar relacionado. ¿Qué requisitos hay o había para que alguien fuera rey de Israel? Y esto voy a estar cerrando ya. ¿Cuáles son los requisitos que había en aquel entonces para ser rey de Israel? Usted sabe que el pueblo de Israel quería un rey que reinara sobre ellos. Y Dios les mandó a decir a través del profeta: diles que si quieren rey, el rey se va a aprovechar de ellos, los va a poner a trabajar, y si no importa, nosotros queremos un rey que gobierne sobre nosotros, así como están las demás naciones. Pero ya Dios sabía de antemano, y en la ley había puesto un requisito para ser rey de Israel. Y ese requisito nos aplica a nosotros para ser hijos de Dios. Es lo mismo, porque mucha gente grita: no, yo soy rey y sacerdote. Y de rey no tiene nada, y menos de sacerdote. Pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Hay condiciones para hacer lo que la Biblia dice que usted puede ser, hermano. Muchas condiciones. Y para ser rey de Israel se requería que tuviese este librito en su vida. Mire cómo dice. Hablando del día que decidieran escoger un rey sobre Israel. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de los reyes, entonces, ¿qué haría? Escribiría para sí en un libro una copia de ¿qué? De esta ley,
del original que está al cuidado de los sacerdotes levíticos. En otras palabras, lo primero que tenía que haber hecho el rey Saúl era hacer una copia propia, con su propia mano, escribir la ley de Jehová como rey. ¿Ah? Lo que tenía que haber hecho Salomón, en vez de acumular mujeres, en vez de acumular oro y plata y camellos y caballos, lo primerito que debía de haber hecho es copiarse su propia Biblia, porque no había librerías en aquel entonces, y tenía que haber ido a conseguir una de los levitas y hacer su propia copia. ¿Usted tiene su Biblia? ¿Cuántos tienen Biblia de esta de papel? ¿O ya es antiguada este libro? Yo miro muchos que no tienen Biblia. No tiene Biblia, pero sí es rey y sacerdote. La tengo en el teléfono. Mentira, esa es una excusa. Yo no le creo, porque yo tengo uno aquí, otro acá, y tengo 5 más en la casa. Pero esas no sustituyen este libro, hermano. Al rey que iba a ser rey de Israel tenía que tener su propia copia, porque en el suyo, en el electrónico, que usted dice que es su Biblia, ahí están los contactos de su jefe. Está casado, las 3 novias que tiene, y después la trae aquí a la iglesia. Oiga, pero ¿cómo usted puede decir que esta es su Biblia? Este es un aparato que le ayuda a su diario vivir. La palabra, hermano, está aquí. No se avergüence de él. Tenemos que empujar esto dentro de la iglesia del Señor, porque dice que el rey de Israel tenía que tener su propia Biblia escrita con su propia letra. Aleluya. Mire cómo dice en la siguiente. ¿Y la qué? ¿Y lo tendrá con quién? Oh, o sea que la tiene que traer cargando con él. Si quería reinar, si quería ser rey de Israel, si quería ser un gobernante, si quería ser una persona que a mucha gente le gusta hablar a los demás, pero no le gusta meterse con Dios. Si quería gobernar el pueblo de Dios, y lo tendrá consigo, y la va a leer. ¿Leerá qué? En él todo qué? Todos los días de su vida. ¿Usted quiere hablarme a mí? Usted quiere darme consejos. Primero, aliméntese de esto. ¿Aló? ¿Qué está pasando aquí? Ya se los perdí, ya los confundí, no supieron. Y usted tiene que alimentarse para poder auxiliar a alguien más. El rey, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda ¿qué? A temer a Jehová. Usted quiere honrar a Dios, usted tiene que aprender lo que está escrito. Usted quiere exaltar al Cristo de la gloria, tiene que aprender lo que está escrito. Dice para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de la ley y estos estatutos, para ponerlos en obra. Yo he leído la Biblia y quizás no la he leído todavía, y donde dice que Saúl, donde muestra a Saúl cantando un salmo, un cántico, donde meditando en la palabra. Yo no lo he encontrado. Si usted lo encuentra, por favor déjeme saber dónde está. Pero si usted ve a David, David amaba a Dios, él se meditaba en la palabra. David era una persona que estaba metido en la palabra constantemente. Era diferente a Saúl y a su hijo Salomón, que terminó amando a muchas mujeres, porque se apartó de la palabra. Si usted lee este capítulo, eso fue lo que le pasó a Salomón. No obedeció lo que estaba escrito. Y la tendrá consigo, la va a leer en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor. Dice el siguiente. Dice para que no se eleve su corazón. Usted quiere mantener un corazón humilde. Quiere que se le quite lo corajudo, como a mí se me ha estado quitando. Todavía no termina Dios, pero voy en camino. En la palabra, hermano. Para que su corazón no se eleve, para que no sea rencoroso, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no comience a menospreciar a las personas. Usted quiere aprender a amar como Cristo amaba. Usted quiere ser manso y humilde de corazón. Usted quiere ser igual que Cristo. Va a tener que meterse en la palabra. No hay otro método. Dice, va a leerla todos los días
para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue su vida, sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. O sea que para que la bendición viniera sobre el rey de Israel, tenía que tener una copia de este libro. Aleluya. Y para que usted sea un buen cristiano verdadero, que usted diga, que la gente diga, este es un cristiano, necesitamos aprender a comer esta palabra, consumir esta palabra. Cuando usted la consume y usted la tiene dentro de usted y usted tiene un problema, lo primero que le va a venir a la mente es el versículo que le va a ayudar a usted a vencer ese problema. Cuando usted está pasando por dificultades y usted está lleno de la palabra, usted va a comenzar a decretar los versículos que el Espíritu Santo le está trayendo a memoria en el momento del problema. Pero si estamos vacíos, si no queremos apartar tiempo, en vez de estar metidos en la palabra, estamos en las redes sociales. Imagínense. Y ahí en las redes sociales el 60% es información falsa. O sea que usted se está alimentando de 60%, hay un 60% que usted se ha engañado. Y usted anda hablando algo que no es verdad. Pero cuando usted se mete en esta palabra, el 100% es verdad. Aleluya. ¿Qué se le dijo a Josué? Mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová está contigo. Dice, meditarás en el libro de la ley de día y de noche, para que todo lo que te propongas hacer te saldrá bien. La palabra. Esto es el alimento espiritual. Amén. Pedro dice que cuando usted nació de nuevo, este libro se convirtió en su alimento espiritual. Todo aquel que nació de nuevo, si usted aceptó a Cristo como único y suficiente Salvador, y usted está sellado con las arras del Espíritu Santo, esto es su alimento. Todos los días lo tenemos que consumir, aunque no le entienda. No le estamos diciendo que usted tiene que ser un experto en conocimiento. Le estamos diciendo que usted tiene que alimentarse. Aleluya. Así es como si yo le preguntara a usted, hermano, ¿qué desayunó hace 5 años, tal día, tal hora o esa semana? Usted dice, yo no recuerdo, pero por seguro que se llenó la pancita y tenía calorías para seguir para el siguiente día. O sea, se alimentó porque está vivo todavía. Bueno, así es esta palabra. Usted aliméntese de ella. Y conforme pasa el día, usted se va fortaleciendo, porque es nuestro alimento espiritual. Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, vamos a tener pérdida. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Cristo de gloria. Pónganos de pie un momentito.